Estem a la porta del Teatre Regina. El Teatre Regina, pels que no ho saben, és un teatre a Barcelona, que només n'hi ha bastants, hi ha que avisar, està al carrer Sèneca, molt a prop de la Via Augusta i la Diagonal. Exactament. Exactament? Sí, sí. Exactament. Estem aquí en aquest aparador que hi anuncia el Godoy i jo. Godoy i jo. Allà hi tenim una frase fins i tot que ara ens traduirà, perquè ja deu ser... Això és llatí macarrònic, diria jo, no? Sí, eso en latín. Cos que tanden abutere, vulgus humor. ¿Hasta cuándo aguantará el público mi humor? Tu humor. Sí, es una frase de Cicerón, en el año 69 después de Cristo, sí. Porque había un senador que siempre lo perseguía, y me dijo, ¿hasta cuándo te aguantaré a ti? Es una frase que quedó en latín y yo lo puse aquí, pues que tanden abutere, vulgus, humor nostro. ¿Hasta cuánto aguantará el público, el vulgus, el humor nuestro? Esa frase que se permite uno, sí. Es decir, que a mí me gustan mucho los aforismos, y tú lo sabes, Julián. Sí. Hi ha una cosa en aquesta frase, i és que defineix molt l'humor del Godoy, que és absolutament diferent de l'humor de tots els humoristes que estem acostumats a sentir i a veure en el país. Bueno, porque yo, además, yo siempre he dicho que no soy monologuista, soy charlista. Es un término muy de Argentina y de Uruguay, de Río de la Plata, que hubo una cuestión tradicional, hubo muchos charlistas, o sea, yo charlo con el público, es una charla, una disertación, que muchas veces el público interviene, por eso no es un monólogo, no hay un distanciamiento, ¿no? Y bueno, por eso soy charlista. Tú imagínate, ahora estamos hablando hace un momento de los monologuistas que hay, ahora hay, cuando yo comencé, que fue en el año 74 del siglo pasado, pues en España... Del siglo pasado. Del siglo pasado. Esa costumbre de la gente del siglo pasado, ¿no? Como diciendo, mira, los años que puede tener uno, que tengo 74. Y cuando yo comencé, fue en el año 74, en un cabaret, que ya no existe, se llama Mr. Dólar, en la Plaza Calvo Sotelo, hoy Francés Maciá, y en España, el Estado español, había nada más que dos monologuistas, que eran Joan Capri, en Cataluña, y Miguel Gil a Madrid. El tercero fui yo, y poquito a poquito fueron apareciendo, como Javier de Campos, Pawlowski, en el 82 llegó de Cuba Pepe Rubianes, pues así estuvimos 6, 7 monologuistas durante 20 y pico de años, pues ahora ahí creo que no sé si son 1000 y pico. Hi ha que dir que el Godoy va arribar d'Uruguai abans de que morís el Franco, quan aquest país encara estava allò que n'hem dit, la negra nit. Sí, hombre, yo llegué aquí a España, llegué en el año 66. 66, y bueno, prácticamente me quedé, pues bueno, estuve por Europa, yo me fui a Madrid, volví a Uruguay, me casé y volví. Yo llevo prácticamente casi 50 años y en Barcelona toda mi carrera prácticamente como charlista la hice en Barcelona, porque yo llegué a Barcelona en el año 71, en la época de la revista, tú te acordarás, Julián, hice yo una revista con Ethel Rojo y Joe Rigoli y Alfonso Luzón, que se llama Bla Bla Bla, en el Teatro Calderón, allá en la calle... Rambla Cataluña. Y después pasé, en el año 74, volví a Cataluña, a Barcelona, con Quique Camoiras, en una comedia, y ya me quedé. Sí. Ja me quedé en Catalunya, me quedé a Barcelona. Vas deixar la revista, vas deixar de ser un actor, amb el sentit de... Un caricato, es deia. Sí, servia en caricato. Un caricato, es deia. I vas passar a fer humor i sola. Sí, además... Bueno, alguna vegada amb el Javier de Campos. Con Javier de Campos hacíamos un espectáculo una vez cada 3 años. Cada 3 años nos juntábamos un mes, lo escribíamos, la producción era nuestra y el teatro no teníamos problema porque la gente se volvía loca cuando ya él y yo hacíamos un espectáculo. Y lo hacíamos un mes nada más. A los 3 años, otra vez nos juntamos, a los 3, así estuvimos 15 años haciéndolo. Recordes, evidentment ho recordes, però volia dir, recorda'm gairebé, volia dir, com va canviar la nit a partir de l'any 1975. Totalment. I esa locura del año 74-75... No, això ho expliques avui i la gent no s'ho creu. Aquello fue una locura. Y todo comenzó en Barcelona, además, las grandes noches, porque el striptease comenzó en Barcelona. No había, y el porno también. Prácticamente no había... Claro, no había muerto el dictador, cuando ya dejaban un poquito. Al morir ya el dictador, ya comenzó el destape, que se llamó, y cabaret con striptease en Barcelona, después se fue a Madrid, después fueron, bueno, ya yo trabajaba después ya en Zaragoza, Bilbao, Valencia con striptease y tal, que toda esa locura terminó en el 92. En el 92 fue cuando dije, esto se termina, y volví al teatro.
Y ya el cabaret, tú sabes, no existe. La sala de fiesta no existe. La revista no existe. La noche no existe. Las tertulias que hacíamos, si tú te acuerdas, en el Español, en el Arnau, en todas esas tertulias que terminaban a las 4, 5, 6 y pasamos a los bares que estaban cerrados, pero tú golpeabas, te abrían la puerta y entrabas. Y curiosamente que los primeros que te encontrabas eran con los guardias urbanos que estaban todos allá adentro también. Qué época. Evidentment, jo tinc la teoria. Dius, el cabaret moria en el 92. Jo penso que veritablement el cabaret va morir als anys 60, però la revifalla que va fer aquest país amb la mort del Franco el va ressuscitar uns anys. Totalmente, claro. El cabaret existió siempre. Incluso la palabra cabaret, sabes que cuando entró el gobierno franquista en el año 30, en el que ganaron la guerra, el gobernador civil que vino a Barcelona prohibió la palabra cabaret. La prohibió y usaron un eufemismo, sala de fiesta. Sala de fiesta. Pero el cabaret, como venía de Francia, consideraron que era inmoral la palabra, y entonces quitaron. Bueno, estaba prohibido. Era inmoral en aquel momento. Bueno, en aquel momento, pero más esa frase, esa frase cabaret, que le daba malas intenciones, mujeres impúdicas y no sé cuánto. Y pusieron sala de fiesta. Bueno, I el cabaret Xangai, exacte, ho deia bé, li van posar Bolero, que també era un nom molt espanyol. Sí, molt espanyol. Tot va canviar. No, canviaron... I al cine Frego li van posar Cervantes. Sí, han canviat moltíssim. I com a colmo ja dels canvis et diré que al carrer Verge de Núria li van posar Virgen de Covadonga. Tot això estem parlant de l'any 39. Jo tot això m'ho he llegit després, no us penseu que llavors ja estava al quite el que passava. Pero hay allí documentos, claro, que yo también, te vas a una cosa maravillosa que existe hoy en día, que es Internet, y te pones a buscar todo. El primer cabaret que hubo en Barcelona fue en 1887, que se llamó Los Cuatro Cats. Que existen los 4 Cats como cafetería y restaurante, pero el primer cabaret y el segundo cabaret fue el Molino en el 99. Fueron los dos primeros cabarets que venían los 4 Cats, el que lo montó, Romeu, él era encargado de un cabaret en París. Y digo, si esto funciona, ¿y cómo no va a funcionar en Barcelona? Entonces, y ahí se metió Rusiñol se metió allí, Casas también y compañía. Y bueno, y el primer menú, hoy aquí de comer tanto, el primer menú con dibujo lo hizo Picasso, ¿no? Un caso muy curioso. Tu dices, ja t'estic hablando en castellano, la costumbre és igual. Tu em deies això de que avui ho trobes tot a internet, però també anar al tanto, perquè internet llegeix coses que no són veritat. A vegades. Per exemple, l'altre dia llegia a la web de l'Ajuntament de Barcelona, per cert, a la web de l'Ajuntament de Barcelona, que 3 dels grans clients dels 4 Gats van ser el Dalí, que va néixer 4 anys després de tancar-se els 4 Gats, el Hemingway, que va néixer just quan funcionaven els 4 Gats per als Estats Units i no crec que els seus pares els portessin a Montbolquer, el portessin a veure els 4 Gats, i no sé qui més deia, però dius, quines bajanades poden arribar a escriure? Lo exageran, lo mienten mucho, sí. Bueno, avui, més que tot, és que la gent escriu amb una falta de rigor total. Sí, no sé... Bueno, a veces la gente no constata las cosas, no la tratan simplemente lo largan y lo ponen y ya está ahí, porque como dices tú, ni Dalí ni Hemingway el año 99, fíjate. Escolta una cosa, bueno, tot això està molt bé, però tenim de parlar de Godoy i jo, no de Godoy i jo, de Godoy i jo. Sí, bueno, Godoy y yo es un sueño que Godoy ha tenido siempre. Godoy no está en el espectáculo, estoy yo. Godoy no está porque está soñando y está jugando con la irrealidad. Él no quiere volver a la realidad. Y hay un juego allí con el cine negro norteamericano en el que él está con la mujer que quiso estar siempre, que es Jean Tierney, Laura. Laura es una película maravillosa del año 1944 con Dana Andrews y Kristen Welch, y dirigió Otto Preminger. Qué guapa era la Jean Tierney. Bueno, una de las mujeres más hermosas del cine de toda la historia era Jean Tierney, ¿no? Que desgraciadamente, como siempre, tuvo un final infeliz, fue tragedia la vida, pero una mujer tremendamente hermosa. Y bueno, y Godoy estaba con ella en la ilusión y se fue y me dejó a mí. Y ahí empieza el juego de Godoy y yo, y es un sueño, y habló, como siempre hablo yo, de la vida, del amor, hablo yo de la felicidad, hablo yo de todo, de lo que es el dinero, lo que es la felicidad, de lo que es la muerte, lo que es el sexo, lo que es la inmoralidad, la moralidad, la coherencia, la incoherencia. Un espectáculo de 1 hora, exactamente 15 minutos, juego con el tiempo, testigo mudo de lo eterno, como decía Horacio, el poeta, y de ahí ya hablo del tiempo, y juego con lo de... Hablamos de Séneca, ¿no? Estamos en la calle Séneca, y Séneca decía, la muerte es la vida
o la vida es la muerte. Porque el que se marchó no ha venido a decirte, oye, vengan al más allá, porque existe o no existe. La muerte es buena o es mala. Es buena, dicen uno, porque te soluciona, porque se te acaban todos los problemas. Y otra cosa muy importante de la muerte, ya no tienes que madrugar. Pero está ahí, es juego en todo ese tipo de cosas. Mi humor, mi línea, no? Que ya la conocéis. He de dir, que estic refent un llibre que vaig escriure fa 10 anys, estic refent, i en aquest llibre va de l'any 75 al 80, els 50 mesos que van succeir a la mort del Franco. I evidentment el Godoy, que en aquells moments estava en aquella eufòria aquí a Barcelona, i tinc diverses frases teves. Una d'elles, que em fa molta gràcia dir-la, és aquella que deia, o dius encara, Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Si lo hubiera hecho al revés, no sería Robin Hood, sería el ministro de Hacienda. Han passat molts anys, 40 años, y segueix igual. Igual. Si tú te pones a mirar muchos aforismos y muchas frases que uno dice, tal, igual. A veces, el otro día fui a la Seguridad Social, porque por el asunto de la jubilación, estoy con esto. Jubilación administrativa. Pero que seguiré trabajando. Y cuando termino de hacer los papeles, la mujer me dice, ay señor Godoy, ¿cómo me acuerdo de usted? Y dice, digo, sí, una frase que decía usted del matrimonio y siempre se la digo a mi marido. ¿Y cuál es? Decía, hay matrimonios que terminan bien, pero la mayoría duran toda la vida. Mira, lo he acabado contigo porque me acordaba inmediatamente. Se acordaba esta mujer, una cosa increíble. Estoy sentado, no sé dónde fui a trabajar ayer, estoy en una terraza y se acerca un señor y dice, pero usted, Godoy, me acuerdo de usted, de una frase, me cache, no será de matrimonio, sí, de matrimonio. Bueno, son estas frases esas cosas que quedan, la verdad. Sí, que quedan y son el recuerdo del espectáculo. Del espectáculo, sí. Aquí hay frases, hay aforismos, hay muchas cosas del dinero, del amor. Yo juego con todo ese tipo de cosas, con el tiempo, con el físico de uno, con la vejez, ¿no? Me dice, con 74 años, soy un viejo, claro. Yo me di cuenta cuando era un viejo, cuando un día dije, joder, hoy me siento como un chaval. Ahí me di cuenta que ya era un viejo, ¿no? Y la juventud, la gente no sabe muchas cosas, que los viejos, porque tú y yo somos viejos, no de la tercera edad ni de la cuarta edad, somos viejos. Bueno, a mí por lo menos, las señoras sobre todo, cuando subo a un autobús se levantan para dejar música. A mí muchas veces subo al autobús o en el metro y una chica se levanta y dice, todavía aguanto, le tengo que decir, todavía. Le digo, me gusta estar de pie. Yo siempre le digo, la juventud es maravillosa, pero mira, hay una frase de Jardiel Poncela que es maravillosa, que dice, la juventud es un defecto que se corrige con los años. ¿No? Por eso yo siempre digo que nosotros los viejos somos mucho más jóvenes que muchos jóvenes, ¿no? Bien. Pero muchísimo, porque como todo en la vida se aprende, ¿no? A vivir se aprende, a vivir se aprende, porque a vivir te enseñan a lavarte los dientes, te enseñan geografía, matemáticas, pero no te enseñan a vivir, porque a vivir se aprende, ¿no? Esto todo es el espectáculo que hago yo, que lo llevo mucho al surrealismo, me gusta mucho el surrealismo, voy al absurdo, que la verdad y el absurdo se dan la mano, ¿no? Hablo de San Agustín. San Agustín fue un tío realmente extraordinario. La gente ha leído muy poco de San Agustín. Pero San Agustín es un tipo interesantísimo. San Agustín dijo la frase, y lo dijo en el 340 después de Cristo, en el 340. Lo creo porque es absurdo. El primer surrealista y el primer absurdo del mundo fue San Agustín. La prueba está que en el manifiesto del 24 en Roma de Dada y Breton pusieron esta frase. Bueno, el dadaísmo ya nos vamos al final del siglo XX. En 1924 escribieron el manifiesto del surrealismo, Dada con Breton, con André Breton, y pusieron esta frase en el prólogo que es de San Agustín, ¿no? San Agustín era un tío realmente extraordinario. San Agustín, bueno, era un putero, a 19 años tuvo un hijo, se casó, después cuando murió la madre, bueno, todo esto lo cuento yo en el espectáculo, ¿no? Se hizo cura en el año 32. Por eso quiere decirme que tengo que venir. Tienes que venir, sí, por supuesto. Tenés que venir, te va a gustar, porque además yo disfruto de esto. Yo creo que creo que es el espectáculo mejor que he hecho yo. Estoy preparando otro para estrenarlo cuando cumple 80, que va a ser mejor que este. El título, ya lo tengo, el título es 1941.
el título del espectáculo es 1900, que es, hay tres cosas fundamentales. El año que nací y el año que los japoneses atacaron Pearl Harbor. Hubo muchas cosas, y el año 41 fue el año que se fundó La Codorniz. Haces un humor muy diferente del de aquí, pero tú eres uruguayo. ¿El humor que se hace hoy en Uruguay se parece al tuyo o se parece al de aquí? No, ya no, es como el de aquí. He visto yo chicos monologuistas, hablan mal, son soeces. Javier de Campos decía una cosa maravillosa: un coño en el espectáculo es una ovación, 3 es una ordinariez, ¿no? Y el taco, más taco, hablan mal, hablan como en la calle, y en el teatro no se puede hablar como en la calle. Bueno, estamos en este momento que decías tú antes, esta es la frase que has dicho antes de empezar, mientras estábamos hablando, ¿de qué hablamos, no? Esa cosa de que... ¿Qué me dijiste antes? ¿Sabes que ahora hablan? De que hablamos justamente, sí, no, de que la gente va al teatro a ver televisión. Claro, eso me lo dijo a mí un estupendo humorista uruguayo, que hacían un dúo maravilloso a Los Modernos, ya no están juntos. Aquí en Barcelona. Sí, en Barcelona, excelente, él está viviendo extraordinario. Yo creo que fue los mejores dúos de humor que he visto yo en mi vida, eran ellos dos. Desgraciadamente se han separado, como todo matrimonio, y él vive en Pamplona, y me dijo una frase realmente genial. Pasa en Argentina igual, que la gente va al teatro para ver televisión. Sí. O sea, tú eres popular de televisión y la gente va al teatro. Si tú no eres popular de televisión y montas una obra de teatro, va a verte, pero no llenan los teatros como lo están llenando monologuistas, que tienen todo mi respeto, además son muy cariñosos y les conozco a todos, y llenan los teatros porque salen en la televisión. El día que no salgan más en televisión, la gente no va ni a insultarles. Doncs escolta, esperem, ell ha sortit moltes vegades a televisió, i en qualsevol cas que aquells dies al Teatre Regina, durant aquestes festes, tots els dies de festa, el Teatre Regina, que com he dit abans està aquí tocant a Diagonal Via Augusta, carrer Sèneca, tenim el Godoy y yo. Exacto. Que yo es él. Claro, exactamente. Bueno, gracias, Julián. Un abrazo muy grande. Gracias a todos.